1, ahí nos quedamos. Capítulo 1 de Mateo, y vamos a terminar los versículos que quedaron pendientes desde el versículo 18, perdón, al 25. Esos son los que quedaron pendientes, y vamos a llevarlo pues así a vuelo de pájaros, volando las ideas principales para poder comprender, tener una guía o una luz. En el estudio anterior hablamos sobre algunas fechas que se mencionaron, hablamos un poco de cómo surgieron los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, y dijimos que eran partidos políticos y cada uno tenía una función. Hablamos de que los fariseos eran apegados a la ley y que ellos eran muy nacionalistas. Los saduceos era una clase política de ricos, ellos eran los ricos, los de la sociedad, alta sociedad, y ellos decían a Dios rogando con el mazo dando. Ellos decían, no creían en lo sobrenatural. Por otro lado estaban los escribas o amanuenses, que eran los que se encargaban de transcribir la Biblia, y estaban los herodianos, los que eran del partido de Herodes. Hablamos de que cuando usted lee Herodes tiene que darse cuenta cuál de los 4 Herodes era, porque en el capítulo de Mateo que vamos a estudiar ese día, en el 2 y el 1 y el 2, aparece Mateo, Herodes, pero este es Herodes el Grande, que fue el que mandó a construir ese templo que se tardaron 40 años en construirlo. Se cree que él murió en el año 4 antes de Cristo. Pero luego tenía sus 3 hijos. Estaba Herodes Arquelao, estaba Herodes Antipa y estaba Herodes Agripa. Y entonces usted tiene que identificar cuáles son los que murieron, porque si dice, por ejemplo, en el capítulo 2 de Mateo, que en el 19, que muerto Herodes, ¿cómo es entonces que cuál Herodes fue el que mandó a matar a Juan el Bautista, si Herodes el Grande ya estaba muerto? ¿Y quién es aquel Herodes que en los Hechos de los Apóstoles muere engusanado? Ese es otro Herodes. Entonces usted tiene que tener el deseo de aprender y tratar de cumplir lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, que dijo: escudriñad las Escrituras. Se lo dijo a los fariseos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero el significado original de escudriñar es llegar al fondo del asunto, es mirar perspicazmente o indagar profundamente del porqué de las cosas. Y por eso Jesús les dijo: vayan más allá de las Escrituras, porque ustedes creen que tienen la vida eterna, a ustedes les parece. Y si ustedes tienen la vida eterna, entonces estas Escrituras, si ustedes indagaran, precisamente se darían cuenta que yo soy Jesús, el Mesías, el Salvador. Pero como nosotros, al igual que ellos, solo superficialmente leemos y nunca tenemos el espacio para leer, es por eso que nos cuesta entender un tanto la Escritura. Pero la Escritura es bella. Entonces, hoy vamos a hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y vamos a tratar de corregir a la luz de la palabra algunos errores que nos han enseñado y nosotros los hemos creído. Uno de los errores más grandes es que muchos cristianos celebramos la Navidad porque creemos que Jesús nació en esta fecha, y muchos fechan el 25 de diciembre. Pero vamos a ver de que precisamente en esta fecha Jesús no pudo haber nacido, porque en la región de Israel el invierno va de noviembre a abril y las temperaturas bajan mucho en ese lugar, de manera que no pudo haber nacido, porque dice la Escritura en Lucas que los pastores estaban en el campo, y para ese entonces los pastores, ellos están en cuevas protegiendo sus cabras o sus ovejas, su ganado, porque no aguantan el frío que hay. Entonces desmentimos que Jesús nació el 25 de diciembre. Pero nosotros
como eso nos han enseñado, nosotros venimos celebrando algo que realmente fue puesto por los romanos. Los romanos celebraban a un dios de ellos, y ese dios se llamaba para ellos el sol de justicia, y lo conmemoraban, el dios de los romanos lo conmemoraban el 25 de diciembre. Entonces, como la Biblia dice que nacerá el sol de justicia, cuando Constantino entró en el 313, que él hizo el decreto de tolerancia, donde no se perseguía más a los cristianos, y en el 325 se convierte el cristianismo en la religión oficial del imperio. Entonces adoptaron esas fechas para acá, y nosotros no nos hemos encargado de preguntarnos si Jesús nació en diciembre o no. Algunos celebramos la Navidad solo por hacerlo, pero otros dicen no, porque Jesús nació el 25 de diciembre, lo vamos a hacer. No, otros no. O dice el dicho aquí en nuestro país: ¿de dónde va Vicente? A dónde va toda la gente, ¿verdad? Así él lo hace, pues yo lo hago. Pero lo que necesitamos saber es lo que dice en el versículo 18. Entonces, hemos visto de que no puede haber nacido en diciembre, pero aparte otro detalle. Dice la Escritura que cuando Jesús nació hubo un censo en el imperio, y los israelitas ya estaban molestos con el imperio romano, que se querían rebelar, y el emperador que estaba, o el rey, o quien haya mandado a hacer el censo, tuvo que actuar inteligentemente. Sabía que no podía exponer a la nación de Israel, a los habitantes de Jerusalén, a hacer un censo, porque se le podrían haber revelado más, exponer a hombres, mujeres, ancianos y niños a ese frío. Entonces se cree, según los estudiosos, que ese censo fue por allá por octubre, y creen, buen número de estudiosos, que nuestro Señor Jesucristo estuvo naciendo por ahí por octubre. No hay fecha establecida, pero según la mayoría apuntan de que fue por ahí. De hecho, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue tan importante que partió la historia: antes de Cristo, después de Cristo. Pero ese calendario que nosotros manejamos, o eso, es el calendario gregoriano que fue hecho por los romanos. Pero hay un error en esa fecha, y esa se la voy a dejar que se la investigue, y usted entiende la curiosidad. Porque si entramos en detalle, le van a quedar más dudas de lo que podamos explicar en eso. Pero usted se dará cuenta que el año en que los romanos establecieron que nació Jesús, no nació Jesús. Él nació cerca de 4 años antes de donde los romanos pusieron la fecha, por la muerte de Herodes el Grande. Y ahí le dejo una inquietud para que lo busque. Curosé, y se va a dar cuenta de muchas cosas. Pero usted podrá decir: pero eso no me salva. Es cierto, no le salva, pero es bueno conocer la historia para que usted pueda comprender lo que es Mateo. Entonces, el nacimiento de Jesucristo, dice el verso 18, fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y vamos a ver algunas curiosidades y pensar como pensaban los judíos, y conocer la historia del por qué es esto. Fíjense de que hay varias cosas que usted tiene que prestar atención. Por ejemplo, dice allí que estaba desposada María, su madre, con José. Estaba desposada. Para muchos de nosotros, oír esa palabra desposada es raro. Porque ¿qué es desposar? Porque nosotros lo leemos con una mentalidad no como de la cultura de ellos. En nuestro país, por ejemplo, hay cosas que cambian de un lugar a otro.
y hay un de por qué se dan las cosas. Nuestro plato típico más famoso son las pupusas. Y nosotros aquí en San Salvador las comemos, usted sabe, con el curtido y salsa. Pero si usted se va a Oriente, allá le sirven ketchup, le sirven salsa inglesa y le sirven una ensalada de repollo con mayonesa. Para nosotros eso es raro, pero cuando usted llega allá y usted pide eso, le quedan viendo raro. Y yo no sé, porque me decía una persona, y yo no sé cómo ustedes de San pueden comer esa cosa con ese curtido y salsa tan feo. Entonces, hay que comprender del porqué de las cosas. Entonces, cuando la palabra aquí dice desposada, los judíos tenían dos cosas antes del matrimonio. La primera parte era el compromiso. El compromiso lo hacían los padres aún desde que estaban de niños. Decían los padres, tenían sus hijos 6 años, 4 años, y tenía un hijo varón, y mis amigos tenían una familia y tenían una hija. Entonces los padres se comprometían y decían ellos, bueno, como somos conocidos, nosotros quisiéramos que cuando tu hijo crezca o tu hija crezca, ella sea la que se case con mi hijo. Y los niños sin saber. Entonces eso era el compromiso que se adquirían entre familias. ¿Y por qué? Porque los judíos consideraban que el matrimonio era para toda la vida. Y como el matrimonio era para toda la vida, ellos decían que una decisión tan importante no se le podía dejar a jóvenes inexpertos. Entonces se hacían los arreglos. Los niños crecían sin saber que a futuro ella iba a ser la esposa, iba a ser el esposo. Pero como había algo que sus hijos honraban a los padres y obedecían a sus padres, no como hoy, que ni obedecen ni honran. Entonces, si el padre decía, hija, desde niño nosotros con tal familia hicimos un compromiso de que te vas a casar con fulano. Pero en esa etapa aún se podía romper el compromiso entre padres. Decía, hemos pensado bien y creemos que no va a ser conveniente. Entonces se podía romper ese compromiso. Pero luego venía la segunda etapa. Y la segunda etapa era el desposorio. En el desposorio se hacía una fiesta. Eso era previo al matrimonio. Se hacía una fiesta donde las familias se reunían, les informaban a los jóvenes que ellos iban a hacer matrimonio y se intercambiaban regalos. Y como los aceptaban, eso era un compromiso serio. Y a partir de ahí, ellos ya eran matrimonio, aunque no hubieran tenido relaciones sexuales. Pero había un compromiso. Y la única forma en que eso podía darse era que si el hombre encontraba un defecto en su cónyuge, le daba una carta de divorcio. Si la joven llegaba a tener relaciones con otra persona, aunque no vivían juntos, eso se llamaba adulterio, porque había una palabra que honrar, el honor de la familia y la palabra que se había dado. Entonces ese desposorio es a lo que se refiere acá. Pero en ese desposorio pasaban un año con el compromiso de haberse desposado, pero no podían vivir juntos, pero eran esposos. O sea que el hombre podía llegar y decir, cuidadito con que anden viendo a alguien más, que no será. O la esposa podía reclamar también, porque tenemos un compromiso en la fiesta que habían hecho. Entonces eso es lo que había pasado. El nacimiento de Jesucristo fue así, dice, estando desposada María. No vivían juntos, pero ya había un compromiso. Y dice que estando así, María quedó embarazada. José dice que era un hombre justo. Si usted dice,
María, su madre, como sea, antes de contar, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, dice el 19, como era justo, y aquí la verdad que era su marido, aunque nunca habían tenido relaciones sexuales, pero por ese compromiso que era el desposorio, se le consideraba el marido. Como era justo, dice, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué? Porque si en esa cultura se daban cuenta que ella había cometido adulterio, la Biblia mandaba en Deuteronomio 24:1, búsquelo por favor, miren lo que la ley decía. Cuando alguno tomare mujeres y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá la carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. José pudo haber dicho, bueno, esta mujer ya no está como Dios la trajo al mundo, por lo tanto, él podía darle una carta de divorcio, pero ella tenía que morir apedreada porque había cometido adulterio. Y según la ley de Moisés, el que caía en adulterio tenían que matarlo a pedradas. Pero este hombre habla del carácter piadoso, porque cuando se le aparece el ángel a María y le dice que iba a estar embarazada del Espíritu Santo, ella dijo, sí, estoy de acuerdo. Y dice que José, cuando se dio cuenta de esto, él lo que hizo fue irse calladito para que dijeran, José le embarazó y no se hizo cargo. Él se iba a echar las culpas. Me imagino que José se sentía muy turbado y muy preocupado, porque el 20 dice, y pensando él en esto, ¿cómo cree que se sentía José? ¿Qué iban a pensar de él? Hicimos un compromiso y mis amigos, y María me sale con esto, que está embarazada. Y tuvo que intervenir el Señor en sueño, y en sueño un ángel del Señor, no dice el ángel del Señor, sino un ángel del Señor, se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, podemos ver que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo vino de gente piadosa, de gente santa. ¿Por qué mataban a las que caían en adulterio en este caso? Porque decía la profecía que una virgen concebirá. Entonces, la hija de un sacerdote que fornicara, la ley decía, mátenla y quémenla viva. Porque como Jesús iba a nacer de una virgen, es por eso que la virginidad valía en aquel entonces. Por eso Dios castigaba eso. Maten a los que fornicaron, a las hijas de los sacerdotes. Las mujeres todas esperaban tener un hijo, por eso se cuidaban, porque había dicho que la virgen concebirá, pero ellas no sabían quién era la que iba a tener al Mesías. Era un privilegio. Pero sigamos adelante. El versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si usted ve, el ángel está dando una orden directa a José y le está diciendo, llamará su nombre Jesús. El hecho que José le diera el nombre significaba que él asumía la responsabilidad de que él era su hijo. Él asumía la responsabilidad de que ellos habían fornicado, aunque no era así. Pero hay tres cosas que vamos a ver en esto, versículo 21. La primera es esa que le acabo de decir. La segunda es que dice la frase, porque él salvará. Dice la escritura que Jesús salvará.
No dice que Jesús está intentando salvar. Desde que la persona nace de nuevo, es salva por Jesucristo. No es que está intentando, le voy a predicar por tal vez se salva. No. Nuestra salvación no está basada en mi comportamiento. Mi salvación está basada en el sacrificio perfecto que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Creer que nuestro comportamiento servirá para entrar al cielo es el mismo orgullo humano que le dice a Jesús: tu sacrificio en la cruz no fue perfecto, por lo tanto tengo que portarme bien para entrar allá. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y murió, ¿qué fue la frase que dijo? Consumado es, que en griego es tetelestei. Así dijo él: hecho está, ya se cumplió, tu demanda ya se cumplió. Entonces, si Jesús cumplió la demanda que el Padre tenía para que el hombre fuera salvo en la cruz del Calvario, ¿qué podemos agregar nosotros a esa salvación? Nada. Sencillamente recibir por gracia lo que Él nos ha dado, la salvación, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Dice, y Él salvará. ¿A quién dice que va a salvar? ¿A quién? Y Jesús, y Él salvará, porque Él salvará a su pueblo. ¿A quién le va a salvar Él? A su pueblo. Él no va a salvar a toda la humanidad. Él va a salvar a su pueblo, a los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. A su pueblo. Él vino a morir por sus elegidos. Si usted lee la oración intercesora en Juan capítulo 17, ¿qué es lo que dijo Jesús? No pido por el mundo, sino por quiénes, sino por estos, porque tú me lo diste. La oración intercesora. La salvación del ser humano no depende de nosotros, depende de Dios. Cuando Lidia, en Hechos 16, el apóstol Pablo le predica, dice la Escritura que Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. No fue que Lidia quiso hacerlo. Dice que Dios le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y creyó. Jesús les dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Y para qué nos puso? Para que le demos fruto. Y cuando Cornelio es convertido, cuando Pedro llega a dar en Hechos 15 el reporte, dijeron en Hechos 10, dijeron los judíos, de manera que también Dios a los gentiles ha dado arrepentimiento. El arrepentimiento no viene del ser humano, viene de Dios. Y por eso está diciendo, Jesús dice que salvará. Es un hecho. Él vino a morir por los que se cogieron desde antes de la fundación del mundo, según la Biblia. Él no vino a morir por todos. Él vino a morir solo por los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Por ellos. Salvará. Así dice. A su pueblo. Él no va a salvar que no sea su pueblo. Y por eso en Juan capítulo 10, vea lo que dice. Como dice Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Juan 10, versículos 27 y 29. ¿Qué es lo que dice? Jesús está hablando. Mis ovejas oyen mi voz. Va, que no dice las ovejas. Mis ovejas, habla de propiedad, oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice? Y me siguen. No está hablando de las ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Jesús no conoce y me siguen. ¿Y qué dice?
y yo les daré vida eterna. ¿Qué es lo que dice? Y yo les doy vida eterna. ¿Y qué dice? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea que aquí nos está hablando clara la Escritura que Jesús vino a morir por su pueblo, mis ovejas. Ella va a morir mi voz, y yo las conozco. Jesús conoce quiénes son sus ovejas. Cuando andaban los apóstoles predicando, dice que cuando él los vio, dice de que él no tenía necesidad que nadie diera testimonio del hombre, porque él sabía quién era, lo que había dentro del hombre. Cuando Judas lo traiciona, él dijo: uno de ustedes es el diablo. Él sabía, porque él conoce quién es su pueblo. Y por eso dice allá más adelante: conoce el Señor los que son suyos. Dios conoce quiénes son su pueblo. Aquí podemos haber un pueblo visible, pero el único que conoce quiénes acá hemos nacido de nuevo es Él y nosotros. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio en mi espíritu de que yo he nacido de nuevo. Entonces, si el Espíritu Santo me da testimonio que soy hijo, tengo que darle gracias al Señor. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Y luego dice que Él nos salva ¿de qué dice? Porque Él salvará a su pueblo, ¿qué dice? De sus pecados. No dice con sus pecados, de sus pecados. La obra en la cruz del Calvario fue perfecta, la imputación. Cristo estaba en la cruz del Calvario, le he dicho muchas veces, en la cruz del Calvario, y yo, el pecador, todo mi pecado, Cristo lo pasó a la cruz, y toda su justicia, Él me la pasó a mí. De manera que ahora yo tengo la vida de Jesús en mí, y Él condenó mi pecado en la cruz. Él no me está salvando con mis pecados. Él mis pecados me los perdonó, pasados, presentes y futuros. Porque Dios sabía que usted y yo le íbamos a fallar. Pero sin embargo, los que son sus hijos, Él los escogió. En Juan 17, lo vuelve a leer, dice que ninguno se perdió de los que me diste, sino solo el hijo de perdición, que era Judas. De los que Dios le dio, ninguno se perdió. La obra de Cristo es perfecta. Él salvará a su pueblo de pecado, a nosotros. Jesús, que significa Jehová salva. Sigamos adelante. Versos 22 al 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto no es algo que ocurrió por casualidad, que el Espíritu Santo visitó a María y quedó embarazada, y luego el ángel le habla en sueños a José. Esto no fue producto de la casualidad. Esto fue algo que Dios había planificado desde antes de la fundación del mundo, y 700 años antes de que esto pasara, Dios lo profetizó en Isaías, capítulo 7, versículo 14. Allá había un rey que se llamaba Acaz, que no era tan piadoso. Y cuando Isaías le dice: pídele, Señor, al rey, a Jehová, él le dijo: no, yo no voy a tentar a Jehová, pues el Señor te va a dar señal. Y fue cuando le dijo: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué implica esto? Que todo lo que está aconteciendo en el mundo no es casualidad. Dios ya tiene prefijado lo que va a pasar. La pandemia, Dios ya sabía.
Que viene algo peor, Dios ya lo sabe. Dios tiene planificado todo lo que va a pasar en este mundo. 700 años antes Él lo anunció. Y se lo voy a mostrar al Dios que tenemos. Solo un Dios que controla la historia puede hacer eso. Busque Isaías 46. Mire el testimonio que Jehová da de sí mismo. Isaías 46, versículos 9 y 10. Jehová le está hablando aquí y dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Qué dice? Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. De manera que el nacimiento virginal de Jesús, esto no fue producto de la casualidad, fue un plan del Señor. Y esto nos enseña que si Dios tiene un plan para lo que es este momento, tiene un plan para nuestra vida también. Y tiene un plan para esto, lo de la iglesia. Tenemos que darnos cuenta que nos tocó vivir el periodo de la historia más nauseabundo. Nosotros representamos a la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia. Y la Odisea significa el pueblo gobierno. El pueblo quiere hacer lo que quiere. Por eso, él en esa iglesia, en Apocalipsis, le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero esa invitación no se está haciendo a los inconversos, se le está haciendo a la misma iglesia de la Odisea. Y esta noche el Señor a nosotros nos hace esa invitación: si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él, a su corazón, y cenaré con él y él conmigo. Habla de comunión, de intimidad. Pero Dios nunca obligará a nadie dentro de su cuerpo a que entre a la fuerza. Nadie. Nuestro Señor Jesucristo es muy amoroso y caballeroso. Por eso usted verá que hoy en día hay tantas perversidades. Hace poco me mandaban un video sobre que a una señora aparentemente le sacaban un demonio, me imagino que era de adulterio, fornicación, porque en la parte íntima de la señora le echaban un spray, el evangelista, o no sé cómo llamarle, pastor. Agarraban un spray y le echaba a la señora en su parte íntima, y la señora empezaba a moverse y él le reprendía el demonio. Y la gente, por ignorancia de la palabra, dice sí a esas cosas. Por eso tratamos nosotros que lo poquito que conocemos de la Biblia de transmitir. De manera que esto ya se había hablado. Viene la apostasía, donde no sufrirán la sana doctrina. Así le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: tendrán comezón de oír, pero no van a sufrir la sana doctrina. Van a querer que se les predique lo que quieren oír. Por eso usted verá que muchas personas no conocen al Dios de la Biblia. Conocen la Escritura, memorizada tienen mucho la Escritura, pero están lejos de la practicidad de la Biblia. Desleales, rencorosos, en amargura, tienen de todo, porque desconocen la Escritura. Y usted va a encontrar cada cosa dentro de diferentes congregaciones, cosas que no son bíblicas. Pero esto ya está prefijado por Dios. Él está diciendo, Él declara
Miren las cosas antiguas, le dice. Lo que yo le dije allá, ahora se está cumpliendo. Lo que va a pasar en el futuro, Dios ya lo dijo. Y por eso le decía hace un momento, que cuando usted lee Tesalonicenses, y dice que en la tribulación, Dios les enviará un espíritu de error, para que crean a la mentira, aquellos que no quisieron la verdad. Eso se va a cumplir. ¿Tiene que preocuparme eso? Lo que tiene que hacerme es abrir los ojos para darme cuenta qué tipo de evangelio estoy viviendo y si Dios se siente complacido de mí. ¿Qué clase de evangelio yo vivo? De eso se trata el evangelio. Mire, hay cosas que yo se lo he dicho en algunas ocasiones. Páselas por alto. Una murmuración, una crítica. El orgullo hace que nos duela. Pero páselos por alto. Si hablan de usted, no se preocupe. Si de Jesús, que era santo y justo, hablaron, ¿y por qué no van a hablar de nosotros? Dice que cuando lo acusaban, dice que él no abrió su boca. Entonces, a veces nos tienen amargados cosas que alguien dijo. Hay demasiado orgullo en nosotros. El orgullo a veces hace que hasta las prédicas se tornen personales. Y yo se lo decía. Hay personas que dicen, pues sí, pero él no se ve a sí mismo. Pero es que él no ve a los demás. Pero ¿por qué no tener un poco de humildad y decir, bueno, gracias a Dios, porque si me hace ver las cosas es porque estás interesado en que mi vida cambie? Y eso no te agrada. Pero yo le decía que es como el caso de una anciana que llegaba los domingos a la iglesia y después de que predicaba el pastor, el culto terminaba y se le acercaba y le decía, pastor, lo felicito, qué sermón más precioso, estuvo excelente para los hombres. Y el siguiente domingo el pastor predicó de nuevo y la misma anciana después del culto hizo lo mismo y se acercó y le dijo, pastor, lo felicito, excelente sermón para las hermanas. El siguiente domingo predicó el pastor de nuevo y la anciana al final hizo lo mismo. Se le acercó, la iglesia era pequeña, y le dijo, pastor, lo felicito, excelente sermón para los jóvenes. Pero el cuarto domingo estaba lloviendo y casualmente solo ella había llegado. Y el pastor empezó a predicar. Y el pastor dijo, bueno, ahora va a ser una bendición porque la hermana recibió. Y al final se le acercó la anciana y le dijo, pastor, lo felicito, qué excelente sermón. Lástima que no vinieron los hermanos. Nunca los sermones fueron para ella, como muchos de nosotros. No vino el hermano. Ese quedaría. ¿Sabe por qué? Porque nuestros prejuicios nos hacen estar pendientes de los pecados de los demás que de los nuestros, de los propios, de los nuestros. A veces estamos tan ocupados en ver los pecados de los demás que se nos olvida ver nuestros propios pecados. Y se nos olvida que en el cielo vamos a rendir cuentas por los pecados que cada uno haya cometido, no por los pecados del siervo. Yo no voy a rendir cuentas, ni por la sierva tampoco. Gracias al Señor, con los míos me alcanza. No necesito rendir cuentas por otros. Pero para esto se necesita madurez. Y la madurez se obtiene a través de la Biblia, a través de comunión con el Señor. Entonces, hemos estado viendo que Dios ha prefijado lo que va a pasar. Otro ejemplo de eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Y estamos viendo que Dios ya tiene establecido un plan de lo que hará con la humanidad. Hechos 2, versículos 22 y 23, el apóstol Pedro en su sermón, mire qué tremendo. Fue tan tremendo este sermón y tan ungido que 3,000 se convirtieron. Dice el versículo 22 del capítulo 2, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por casualidad, así dice lo que están leyendo, dice entregado por el determinado consejo. ¿Y qué dice? Y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Sabe que muchos hemos llorado por la crucifixión de Cristo? Cuando al contrario hemos llorado por ese sentimentalismo que tenemos. Pero al contrario, esto tendría que ser motivo de alegría, porque a través de esa muerte nosotros tenemos entrada al cielo. Pero dice la Escritura que fue establecido por Dios que Jesús iba a morir. De manera que a Jesús estas cosas no le sorprenden. A Jesús no le sorprende que un gobierno se levante y derroquen a uno. No, ya está todo establecido. Si usted lee Isaías 45, dice que eres el que crea la paz y crea la adversidad. Dios crea todo. A Dios esto no le sorprende. Pero ¿qué nos enseña esta porción que hemos leído? Que podemos estar confiados. Que aunque el dólar caiga, que aunque el Bitcoin caiga, que aunque haya crisis en el mundo, si somos el pueblo de Dios, que hemos nacido de nuevo, Dios se ha comprometido a cuidar de nosotros. Y Él dice, y no perecerán jamás. Porque mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. Ese es el consuelo que podemos tener nosotros de esta palabra. De que nuestro Señor Jesucristo, Él ya sabía que usted y yo le íbamos a fallar, pero sin embargo, Él quiso. 24 en adelante. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Oiga lo que está diciendo. Y es aquí donde nosotros no podemos decir que María fue siempre virgen. El ángel le dijo, ve y recibe a tu mujer, y él la recibió, y dice, no la conoció hasta que Jesús nació. De manera que nosotros no podemos creer que el celibato es algo que se ha dado o hecho en María. María concibió del Espíritu Santo, pero luego dice la Escritura en el 25 que José la conoció, y en el sentido bíblico significa tener relaciones conyugales, y vivieron como matrimonio. Y más adelante usted encontrará a los hermanos y las hermanas de José. Y ahí termina el capítulo 1 de Mateo. Luego entramos al capítulo 2. Y en el capítulo 2, que consta de 23 versículos, se divide en 3 partes. La primera parte es la visita de los magos después del nacimiento del Mesías o del Señor Jesús, del versículo 1 hasta el versículo 12. Del versículo 13 al 19, allí está hablando de la huida a Egipto de parte de José María con Jesús. Y del siguiente, del 20 al 23, está hablando del regreso a Nazaret. El propósito de este capítulo es demostrar a los judíos para quien fue escrito este evangelio, porque lo dijimos el martes pasado, que Mateo fue escrito para los judíos, Romanos fue escrito para ¿quiénes? ¿Se recuerda? Para los griegos, ¿sí? ¿O para quién fue escrito? ¿O para los gentiles? ¿O para quién fue escrito? Para todos. Ajá. Romanos, ajá. A que no, ¿verdad? Es Marcos. Ah, eso me gusta, con los que han dormido. Ajá. ¿Marcos para quién fue escrito?
Para los romanos. Y el otro de Lucas, ¿para quién fue escrito? Para los griegos. ¿Y quiénes dijimos que eran los griegos? Los de Grecia no, era para la gente culta que vivía en el Imperio Romano. Ya vamos a empezar a preguntar. Y Juan, que fue escrito para los creyentes y para el mundo en general. Entonces, en este capítulo 2 de Mateo, Mateo está interesado en demostrar que Jesús es el Mesías. Y aquí cita 4 profecías que se cumplieron en Jesús. La primera la encontramos en los versículos 5 y 6. Y usted te da cuenta que hay una profecía que está en Miqueas 5:2 que dice que Jesús iba a nacer allá en Belén. La segunda está en el versículo 15, que dice que Jesús iba a ser llamado de Egipto, y esa profecía está en Oseas capítulo 11 versículo 1. La otra profecía está en el versículo 18, que dice: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esa profecía está en Jeremías 31:15. Y el último está en el versículo 23, donde dice que sería llamado Nazareno. Esas 4 profecías que se dieron en el pasado, Mateo se las escribe a los judíos para que ellos se den cuenta que estas profecías se cumplieron en Jesucristo. Y cada una de ellas la vamos a ver el próximo martes. Dejamos hasta aquí el estudio este día y espero que un poquito pues se esté aprendiendo. El otro martes vamos a ver este capítulo y vamos a tratar de llegar por lo menos al capítulo 4 para ir avanzando. Lo llevamos muy por encima, pero queremos dejarle la inquietud para que usted estudie y se prepare. De manera que hemos aprendido esta noche de en qué consistía el matrimonio. Hemos aprendido que Dios es un Dios soberano, que a Él nada le ocurre por casualidad ni le sorprende. Él ya sabía. Necesitamos comprender eso, que la oración no es un instrumento para que Dios me dé lo que a mí se me antoje. La oración no es eso. La oración es el medio por el cual entramos en comunión con Dios. La oración no es aquella en que yo le digo: Señor, pues yo estoy enfermo y estoy en cama y no puedo levantarme. Y no crean que el Señor le va a decir: hijo, hija, gracias por haberme informado. No sabía, ya vamos a ver qué hacemos para que te recuperes. Si la Biblia dice que Él sabe todas las cosas nuestras. ¿Qué nos enseña? Que la oración es para que nosotros lleguemos a disfrutar su presencia. No es para que nos dé todo lo que nosotros se nos antoje. Es la oración el momento para que disfrutemos la presencia de Dios. El otro martes estaremos hablando un tanto sobre, hay desmentir otras mentiras sobre de dónde hemos sacado que eran 3 magos, 3 reyes magos. ¿De dónde eran? ¿Y por qué eran reyes? ¿De dónde hemos aprendido eso? Es que yo me acuerdo que en el arbolito de Navidad ponían una tarjeta y allá apareció. No. Y vamos a ver también de dónde, del oriente. ¿Por qué no? Porque los magos dicen: es que hemos visto esa estrella en el oriente. Si usted interpreta mal eso, va a terminar allá en China, va a terminar así. Porque cuando eso pasó, ellos estaban en el oriente, no es que iban para oriente. Al oriente queda China. Y la estrella que vieron, el recorrido que hicieron, que es una profecía que apareció allá en el libro de Números, sobre una profecía que dio Balaam para que ella vaya familiarizándose, es que se menciona una estrella. Esa estrella no fue un cometa, porque los sabios orientales, los cometas eran un prodigio de mal agüero, ellos no seguían cometas. Esa fue una estrella especial. Y el viaje que ellos hicieron desde las tierras del oriente
hacia donde estaba Jesús, según los estudiosos, se tardaría cerca de un año para llegar ahí. No es como nos han enseñado que estaba en el pesebre, ya Jesús estaba en una casa. Ahí lo vamos a ver. Así que esas cosas las hemos aprendido de la tradición, pero con la ayuda del Señor vamos a verlo eso el próximo martes. Oremos en esta hora y démosle gracias al Señor. Padre, gracias en esta hora porque tu bondad y misericordia permite que estemos en este lugar. Gracias, Padre, porque a ti no se te escapa nada. Y tenemos, Padre Celestial, ya poco tiempo para estar en este planeta, Señor. Señor, cuánta necesidad hay de nosotros. Necesitamos que nuestras vidas sean transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y que podamos amar tu palabra. Y que podamos amar, Padre Celestial, el estar en oración. Que nuestros corazones sean agradecidos contigo. Y podamos comprender que tú tienes cuidado de nosotros. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos. Pedimos por la vida de nuestra hermana Ceci Bautista, por la vida de Ernesto Sosa, Señor, por nuestra hermana Roselia Villarán, por Jesús Morataya, Señor, nuestro hermano, por Jonathan Urbina, por Maricruz González, Señor, por Luis Enrique Molina, por su esposa Leticia de Molinas, por Josué Reyes, por Isabel Rivera, su familia, por Walter García, por Jacqueline Ábalos, por cada uno de los que no asistieron al servicio, por los que escuchan en vivo, Señor. Te ruego que los bendigas y les ayudes, y sobre todo que preparen nuestros corazones para el día que la trompeta suene y tengamos que volar contigo, Señor. Y si antes que tenemos que irnos, ayúdanos a estar preparados. Sana a aquellos que están enfermos según tu voluntad. Y ayúdanos a tener contentamiento por lo poco que tenemos, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, sea beneficiado. Quiero suplicarte por la situación laboral de nuestra hermana Ceci Bautista. Haz tu verdadero propósito en esa situación que ella está atravesando. Dale una respuesta. Por Carlos Calderón, Señor, pedimos que pueda sobrar una sanidad según tu propósito. Por Nora Melara, en el nombre de Jesús.